El nazismo. El nacionalismo nazismo fue una doctrina totalitaria surgida en Alemania. Es fundado por Adolfo Hitler a principios de la década de 1920, en gran medida como consecuencia al Tratado de Versalles, en el que se culpaba básicamente a los alemanes de ser culpables de la Primera Guerra Mundial. La ideología o doctrina nazi fue creada por el líder del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores en el año de 1933, que es el año en donde inicia esta corriente ideológica. Adolf Hitler, durante su prisión militar en la ciudad de Landsberg, Baviera, tras su fallido golpe de estado Putsch de Múnich, escribió Mi lucha, que se convirtió en el libro sagrado del nazismo, ya que es aquí en donde postula sus ideas de cómo haría crecer a Alemania, así como también la gente que lo apoyaba y defendían al nazismo como una nueva corriente política e ideológica. Desde una perspectiva internacional, el nazismo había tomado una gran parte de la base ideológica del fascismo que se desarrolló originalmente en Italia con Benito Mussolini. Ambas ideologías participan del uso político del militarismo, el nacionalismo, el anticomunismo, la aprobación de la violencia como método político, y el empleo de fuerzas paramilitares como apoyo del régimen, y ambas estaban destinadas a la creación de una dictadura dirigida por el Estado. Los nazis, sin embargo, estaban mucho más dirigidos al tema de la pureza racial que los fascistas, por lo que implementaron medidas como la eugenesia para crear individuos puros de raza, ya que serían los que en un futuro gobernarían y se adueñarían de Alemania, así como de los países de raza inferior. Por lo que en este trabajo se mencionarán las principales doctrinas que marcaron el rumbo del crecimiento y superioridad del nazismo en la Alemania, que vería un gran avance como país, pero que sin embargo tendría una represión por el partido que alcanzó gran poder una vez que Hitler estuvo al mando del gobierno, y estando en el poder aplicó doctrinas violentas y poco ortodoxas para alcanzar la superioridad y poder de la nueva Alemania. Tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, Alemania fue sometida a pagar todos los destrozos por el Tratado de Versalles, el cual dictaminaba lo siguiente: limitación de armamento y del ejército, compensaciones económicas, ceder territorios ganados. Alemania siempre fue un país militar, pero en esos periodos fue gobernada por la República de Weimar, los cuales, al sentirse sobrepasados por este tratado, los alemanes se quejaron de irresponsabilidad frente a este gobierno. Los alemanes, frente a la humillación del Tratado de Versalles, hicieron que un grupo de militares, los nazis, se trataran de tomar el poder a la fuerza en 1923, y al no poder hacerlo de esa forma, tras una larga votación salen victoriosos, quedando su líder Adolf Hitler con el poder absoluto de Alemania. Es así como Hitler refleja sus demandas contra este tratado de no querer aceptar lo estipulado, y generando así el descontento de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. En conclusión, esta ideología tomó un papel importante a principios de 1930, ya final de la Segunda Guerra Mundial, cuando su líder y principal fundador, Adolf Hitler, se suicidó cuando vio que todo lo que hizo lo perdió a través de la guerra, que sería la más sangrienta de la historia y que sería provocada por este personaje que llevó a Alemania a ser uno de los países más avanzados y poderosos, pero que sin embargo vivían en represión, ya que su gobierno era totalitarista. Esta ideología planteaba que Alemania fuera una nación superior a todas, ya que por el hecho de ser arios podían conquistar pueblos inferiores para su expansión y sobrevivencia, pero que sin embargo no sería bien vista por otros países, que tachaban a esta ideología de tonta y sin fundamentos, ya que Hitler escribió los ideales o bases para esta corriente durante su instancia en la cárcel en su libro Mein Kampf, que sería la Biblia para los simpatizantes nazis. Con esto Alemania vivió uno de sus peores momentos en la historia universal, por lo que muchos individuos o países asocian a Alemania con el nazismo, pero sin embargo en este país está prohibido hablar y fomentar el nazismo, además de que se marcaba mucho la discriminación hacia otras culturas y razas que serían la plaga alemana según el nazismo, y que como fuera tenían que ser alejados o exterminados del país para evitar que la raza aria se mezclara con otra. Ha sido una de las ideologías más crueles y que más represión ha ejercido a los habitantes de dicho país, una ideología que marcó la historia y a sus habitantes, y que hasta la fecha existen pocos seguidores que son fieles a esta ideología.